¿Cuáles son los retos que ven ustedes en materia de digitalización en salud en la Argentina? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Retos en digitalización, más que nada yo diría retos en salud, digamos, y cómo los atacamos con la digitalización y con la madurez digital. Creo que hay dos grandes aspectos, ¿no? Que uno es cómo la madurez digital ayuda a ampliar el acceso de la salud, que estaban hablando un poquito antes en los otros paneles, ¿no? Y sobre todo en un país como el nuestro, que es súper amplio, pero que tenemos ciudades grandes donde tal vez los especialistas están concentrados en esas ciudades, pero bueno, tenemos que dar salud con la misma calidad en todo el país, en toda la región. Y hay otro aspecto también muy importante que es el aspecto económico, ¿no? No descubro nada con eso, pero es algo también muy importante, ese aspecto económico y ver también cómo reduciendo costos nos podemos volver más eficientes, o sea, cómo podemos mantener la calidad, pero reduciendo costos con la ayuda de la transformación digital, ya más que transformación digital, hoy hablar tal vez de madurez digital, ¿no? De cómo estamos enfrentando eso. Y si me meto un poquito más adentro, déjame contarte también un poquito cómo Philips trabaja para atacar esos dos retos, para ayudar a superar esos dos retos, en particular para el acceso a la salud es súper clave porque es la misión de Philips. Hoy la misión que tiene Philips en esta transformación a una compañía 100% volcada en tecnología para la salud es la de impactar positivamente la vida de 2.500 millones de personas para el 2030, ¿no? Y al día de hoy tenemos ya un 70% de ese objetivo cumplido, pero hay algo también que va muy en línea con el acceso a la salud, que es que 167 millones de personas de ese número son en comunidades desatendidas. Entonces, fíjate cómo la tecnología puede ayudar a ampliar el acceso a la salud, pero obviamente manteniendo los costos, ¿no? Que es el otro aspecto muy importante y cómo también ahí Philips tiene el desafío nosotros de ayudar a nuestros clientes a que tengan siempre la última tecnología, la mejor tecnología, y es parte de ese desafío, de esa transformación que está teniendo Philips hoy, porque eso es importante también. Philips tal vez es una compañía que se va transformando constantemente. Pasamos de la compañía de lamparitas, de televisión y de audio, a hoy transformarnos en una compañía 100% enfocada en la tecnología para salud, también en la informática médica, ¿no? Que es el área en el cual yo estoy trabajando. Y bueno, y Philips también empieza una transformación en la cual va haciendo spin-off de algunos de sus negocios, como por ejemplo, hace un tiempo atrás audio, TV luego, el último año se hizo el spin-off de la línea de pequeños electrodomésticos, y todo eso va en reinversión a lo que es tecnología para salud. ¿De qué manera la tecnología ayuda a ampliar el acceso a la salud? Mira, por ejemplo, déjame contarte algunos ejemplos con tecnología Philips de cómo podemos ayudar a ampliar el acceso a la salud. Hoy se habla muchísimo de telemedicina, telediagnóstico, o sea, son cosas que las escuchamos todo el día y que, como hablábamos, la madurez digital ayuda a poder ir creciendo en ese sentido. Por ejemplo, no sé, Philips tiene un ecógrafo portátil que uno usa el teléfono para ver las imágenes del ecógrafo, conecta el transductor y puede en cualquier lado, no sé, una persona que tenga la capacidad de tomar una imagen en una comunidad desatendida, tomar una imagen de una ecografía para hacer un diagnóstico rápido, preventivo, precoz, y que un especialista en cualquier otro lado del mundo esa imagen se suba y la pueda estar diagnosticando y después ese paciente tenga acceso a través de un teléfono, desde cualquier plataforma digital. Entonces ese es un ejemplo de cómo rápidamente la tecnología ayuda a llegar a lugares que es difícil de llegar sin la tecnología. Y hay otro ejemplo también muy innovador de Philips que está muy interesante para contar, que es cómo estamos trabajando en la anatomía patológica digital, que es un escáner que lo que hace es digitalizar las muestras que antes se veían con el microscopio. Entonces eso lo que me permite tal vez es digitalizar una muestra en un lugar muy lejano, digitalizo esa muestra y la anatomía patológica requiere de alguien muy específico para diagnosticar ese cáncer en cualquier otro lugar del mundo. Al digitalizarlo
puedo estar viéndolo desde otro lugar del mundo, disminuir tiempos de atención, mejorar la vida de ese paciente. Y obviamente una vez que digitalizo, empiezo a trabajar con inteligencia artificial, con un montón de herramientas que me permiten mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿Vos crees que estamos yendo a un camino en el que el diagnóstico remoto va a ser norma en el futuro de la medicina? No creo que vaya a ser una norma el diagnóstico remoto, ¿no? Porque es muy importante el estar cara a cara, el que los pacientes puedan estar con sus médicos. Entonces, me parece que no sé si va a ser una norma, sí claramente es algo que ayuda muchísimo a aumentar el acceso a la salud controlando los costos. Y sí lo que nos ayuda muchísimo a la tecnología, además del diagnóstico remoto y demás, es que los pacientes puedan usar toda la tecnología para entender mejor sus casos, ¿no? O sea, parte de lo que decimos es convertir los monitores. Cuando uno va a una sala de un médico, el monitor antes era una barrera, un mostrador. Hoy por hoy el monitor que nos ayuda a entender qué es lo que le está pasando al paciente, que el paciente se pueda enganchar, comprometer más con su tratamiento. Me parece que la tecnología nos ayuda muchísimo desde ese punto de vista. Ujú. La pandemia trajo tensiones a todo el sistema de salud en todo el mundo y de alguna manera se logró dar una respuesta, mejor o peor. ¿Cómo se hace para dar respuesta a los pacientes en situaciones críticas, en situaciones en las que por ahí se concentraron todos los cañones en el COVID y por ahí quedaron de lado otras enfermedades? Sí, ahí mirándolo, digamos, globalmente de todas las enfermedades, un poco el desafío que veíamos cuando inició la pandemia, el más típico era los portales de paciente. Por ejemplo, todos los pacientes querían acceder a su información y no tenían la posibilidad de ir al lugar para buscar los resultados de salud y demás. Hoy por hoy esas tecnologías se fueron profundizando, por eso ya hablamos de madurez digital. Y los pacientes ya no quieren ver solo esos resultados, quieren interactuar con el sistema de salud a través de plataformas digitales. Entonces lo que empieza a pasar es que hay como una especie de consumerización de la salud, ¿no? Y el paciente ya, incluso antes de la pandemia, está cada vez más enganchado en qué pasa en su tratamiento, está cada vez más pensando en tener una vida sana. Entonces, ese tipo de plataformas digitales nos ayudan mucho a llegar a los pacientes, a comprometerlos muchísimo más y a estar en línea con esta nueva normalidad. Ahora hay desafíos también para llegar a eso que nosotros como Philips teníamos que cumplir, que no solo Philips, sino también las instituciones de salud en realidad, que algunos son aspectos tecnológicos, ¿no? Que es bueno, cómo colectamos todos esos datos, y ahí empezamos a hablar de una palabra que usamos muchísimo, que es interoperabilidad, que es recolectar todos los datos que están en los distintos sistemas de salud, ponerlos en un único lugar, poder tener todos esos datos a disposición de los pacientes, de los médicos, para poder dar una mejor respuesta, y eso obviamente con la pandemia explotó. Y también para llegar ahí, en realidad lo que tuvo que pasar es que haya una estrategia clara de antes. Y ahí yo creo que respecto a la pandemia, Philips tuvo una ventaja muy, muy grande, que es que empezó a entender todo esto de la consumerización de la salud, de cómo los pacientes están comprometidos con su tratamiento mucho antes. Entonces, hace ya 10 años que Philips empezó una etapa de inversión, de compra de compañías de informática médica para enriquecer su portafolio, articularlos y poder dar una respuesta que, claro, ahora en la pandemia nos agarró con un envión muy, muy importante. Entonces, para nosotros fue mucho más sencillo poder ayudar a los clientes en esta explosión que fue la pandemia, que es un poco el ADN de Philips, ¿no? Y es ver de invertir antes de que sea necesario. Entonces, eso nos ayuda mucho a encontrarnos mucho más acomodados hoy por hoy y no haber sufrido tanto esas tensiones que se vieron durante la pandemia. Hablabas de la interoperabilidad de los datos, de que los sistemas se comuniquen entre sí. ¿Cómo se logra eso? Porque cada compañía tiene su tecnología, cada compañía quiere tener su propia, protegerla y vender su propio producto, básicamente. Pero el objetivo tiene que ser que los datos estén disponibles para todos. Sí. Ahí, mira, la primera respuesta es estándares, ¿no? Y lo importante es que las compañías trabajen en cooperación y con estándares.
hoy por hoy el desafío es justamente hacer interoperar esos datos, porque, por ejemplo, no sé, un paciente en una sala de internación pasa por el sistema de laboratorio donde se le hizo el resultado de la glucemia, el diagnóstico por imágenes, por un diagnóstico que se precisaba en ese momento, tiene monitores de parámetros vitales que están todo el tiempo colectando datas. Si salgo de la sala de internación, el smartwatch, el celular, hoy están colectando data. Y es imposible que eso sea siempre de la misma compañía, ¿no? Entonces, por eso es fundamental hablar de interoperabilidad con estándares y ver también cómo hago para colectar toda esa información en plataformas que sean end-to-end, que también es lo que hoy nosotros trabajamos como Philips en el mercado, ¿no? Plataformas desde que el paciente entra a la institución de salud hasta que sale, poder ir colectando todos esos datos para poder tenerlos, para poder hacer un análisis de esos datos y poder trabajar en eso, ¿no? Y eso es lo que nos va a ir llevando en el camino de lo que es la medicina de precisión, poder generar esos data lake, esos data warehouse en los cuales podamos hacer analytics de esos datos, nos van a poder permitir ir hacia la medicina de precisión, que básicamente es, yo tengo todos los datos de esos pacientes en una única plataforma que está interoperando con otras y puedo registrar cómo evolucionó ante cierto tratamiento, compararlo con un grupo similar al grupo de ese paciente, ir tomando decisiones basadas en los datos de manera inteligente y adecuadas para ese paciente en particular o para ese grupo de pacientes, ¿no? Y ahí es donde Philips desarrolla estas plataformas end-to-end, que es un suite de plataformas que llamamos Philips Health Suite, que son plataformas para informática para radiología, informática para cardiología, oncología genómica, historia clínica electrónica. Todo eso es lo que estamos desarrollando hoy para poder traer a las instituciones de salud. En tecnología especialmente está complicado el acceso al talento. No solamente hay pocas personas para trabajar, sino que además hay muchas que están o trabajando para el exterior o directamente yéndose al exterior. ¿Cómo hacen para retenerlo, para atraerlo y que se queden en la Argentina? Bueno, hay una especie de guerra de talentos. Ayer justo hablábamos de eso y se pierden soldados en esa guerra de talentos, pero creo que también es algo importante, digamos, la estrategia que tiene Philips ya hace un tiempo atrás. A inicios del 2019, Philips tenía una única persona para informática médica y hoy somos más de 30 en Argentina. Entonces hicimos una captación de talentos muy, muy fuerte durante los últimos años. Y por otro lado, también dentro de esta estrategia de ir hacia la informática médica, creamos algo que se llama Informatics University. ¿Qué es Informatics University? Es una universidad de Informatics adentro de Philips para potenciar los skills de nuestro propio equipo, poder llevarlos hacia adelante. Obviamente que eso es parte también de la estrategia para retener talentos. Y como te decía también que hay otras líneas que vamos haciendo spin-off. Lo que hacemos también con Informatics University es tomar los talentos y hacer un reskilling de esos talentos para poder aplicarlos a la informática médica, ¿no? Entonces, esa estrategia creo que es clave y también el poder trabajar con un propósito que es el de ayudar a mejorar la vida de las personas, me parece que también es súper importante en ese punto. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. Seguimos ahora con el próximo panel, que va a ser el bienestar desde la alimentación y nutrición.